Bien, amados hermanos, pues tal como lo hemos estado comentando, la gracia divina transforma el corazón del creyente. La semana pasada nos quedamos por ahí en ese tema. Hablábamos, quiero decir yo, de el pecado, de los efectos sobre la vida del ser humano. Les comentaba que un mal diagnóstico en cuanto a la enfermedad, esto es muy bien sabido, pues causaría un muy mal diagnóstico, es decir, impediría llegar al mejor tratamiento para combatir la enfermedad. Lo mismo sucede espiritualmente en la vida de los seres humanos. Un mal diagnóstico en cuanto a la condición o la naturaleza del ser humano sin Dios va a conducir a un error en cuanto al tratamiento o una comprensión errónea del tratamiento adecuado para sacar al hombre de la condición espiritual caída en la que está. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Les comentaba que hay muchas metáforas en la Escritura, donde se nos dice que, por ejemplo, Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado produce la muerte. Ese es el diagnóstico. Espiritualmente, es metafórico. Como si una persona estuviera condenada con una enfermedad para la que no existe una cura, un tratamiento para curarle. Así espiritualmente está el ser humano sin Dios. Él mismo, el ser humano, no tiene por sí mismo el tratamiento para salir del problema del pecado. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Véanlo, son simbólicos, son enseñanzas metafóricas. También nos pone como enseñanza metafórica la esclavitud, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la doctrina verdadera, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién les puede conceder que se arrepientan para conocer la verdad? Dios, dice el apóstol Pablo. Estoy hablando de Timoteo, 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Y dice, y de esta manera escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es una esclavitud, también es una enseñanza metafórica. Otra enseñanza metafórica, sordos, ciegos. Cristo Jesús les dijo, Marcos 4, 11 y 12, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Espiritualmente, ciegos y sordos. La falta de comprensión de las enseñanzas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque solamente se pueden discernir espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios le puede dar la posibilidad o la capacidad de comprenderlas. Génesis 6:5, ¿qué nos dice? Vio el Señor. Bueno, primero de nacimiento. Salmo 51:5. Primero presento ese caso. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la caída del hombre, toda la humanidad junto con el primer hombre cayó. Eso nos lo enseña también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, con una descripción extraordinaria, cómo el pecado entró por un hombre a toda la humanidad y afectó a todos los seres humanos. Pero así también, por nuestro Señor Jesucristo, vino la posibilidad dada por Dios para salir de esa condición metafórica de muerte espiritual a vida espiritual. Y entonces, espiritualmente, todos nacimos con el problema del pecado, pero luego también por la práctica.
vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el designio de los pensamientos del corazón del ser humano eran de continuo solamente el mal. Wow. ¿Qué decir ante eso? Oh, Génesis 6:5. Entonces, vemos a través de todas estas enseñanzas metafóricas, muerte, esclavitud, sordera, ceguera, carecimiento del entendimiento espiritual, la natural inclinación al pecado, la concupiscencia de la que habla la Escritura. ¿Quién puede resucitarse a sí mismo siendo muerto? ¿Quién puede liberarse a sí mismo siendo esclavo? ¿Quién puede darse vista a sí mismo siendo ciego? ¿Quién puede darse el oído a sí mismo siendo sordo? ¿Quién puede darse el entendimiento a sí mismo espiritualmente sin el Espíritu Santo? ¿Quién puede evitar la tendencia, la naturaleza, la inclinación al pecado si nació en pecado? ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién puede cambiarse a sí mismo? Pregunta Job. Y él mismo responde, Job 14:4, nadie. Jeremías, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Y él concluye diciendo, allá en Jeremías 13:23, así también, ¿pueden ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Wow, yo, hermanos míos, reconozco que es muy clara esta palabra. Está hablando de la caída del ser humano. ¿Pueden verlo? Estamos hablando de la caída del ser humano en general. ¿Cuál es la condición? ¿Está parcialmente interrumpida su comunión con Dios? No, la Biblia nos enseña que está totalmente interrumpida su comunión con Dios. La actitud del ser humano sin Dios hacia Dios, ¿cuál es? Parcialmente mala, parcialmente buena, totalmente mala, totalmente buena. No hay parcialidad. La naturaleza misma del ser humano sin la obra de Cristo, de redención, manifestada en el poder de la palabra del Evangelio de Dios para salvarle, donde va inmerso el mismo Espíritu Santo para convertirle, para abrir su entendimiento, para abrir sus ojos, para abrir sus oídos, para hacer sensible un corazón que era antes insensible. Como el propio profeta lo enseña, que Dios se propone ir a salvar a su pueblo, dice el profeta Ezequiel. Él se propone ir a salvar a su pueblo. Y dice, yo lo haré. De todos los lugares a donde fueron a dar en cautiverio, yo los traeré a mi presencia, a mi santa ciudad. Yo lo haré. He visto mi nombre ser profanado, dice el Señor, y me ha dolido ver mi nombre profanado, y voy a santificar mi nombre. Entre tanto les comento del profeta Ezequiel. Alguien me hace favor de buscar esa cita para ahorita decirla como referencia. He visto mi nombre profanado, dice el Señor, y he decidido santificar mi nombre. Así que de todos los lugares de donde ustedes han sido arrojados por su pecado, como cautiverio, le dice al pueblo de Israel, yo los traeré a mi presencia. Voy a derramar sobre ustedes agua limpia y serán limpios. Hermano, es Ezequiel 36:22. Ezequiel capítulo 36. 36 del 22 en adelante. Muchas gracias, qué amable, hermana Rubén. Y dice, voy a quitar de ustedes el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Es decir, la insensibilidad, el corazón lleno de idolatría, endurecido hacia el Dios que les creó, voy a transformarlo en un corazón blando, sensible al corazón que les creó. Es decir, voy a hacer que su actitud hacia mí cambie. Que les duela profanar mi nombre con sus actos, pensamientos, actitudes. Voy a hacer que se arrepientan
y haré que anden en mis estatutos y decretos. Yo, el Señor. ¿Quién hace toda la obra? Según el profeta. ¿En qué momento el ser humano pone algo de su parte? Dice la Escritura que es Dios, desde el principio y hasta el fin, el que hace toda la obra en el proceso de la salvación. ¿El hombre responde a esa obra? Sí, claro. Responde arrepentido, responde porque Dios ha hecho toda la obra. Dios fue el que quitó el corazón insensible y puso el corazón sensible. Ya que Dios hizo todo eso, el hombre responde y dice, Señor, en verdad, había pecado contra ti. En verdad reconozco mis actos. Y el hombre comienza a apreciar el favor de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero como respuesta a toda la obra de salvación y de redención que Dios previamente ya había hecho. Y todo esto lo hace el Señor por gracia. Por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Pero esa gracia divina, eso es lo que hemos estado estudiando y entendiendo, amados hermanos. Esa gracia divina no se manifiesta simplemente con declarar una salvación sin hacer una obra de transformación en la vida del creyente. No, por el contrario. Eso sería una mentalidad absolutamente religiosa y lógica, sin sentido común, sin sentido inteligente. No es así como Dios obra. Dios no simplemente no declara, eres salvo por el sacrificio de mi hijo. Punto. Dios no hace eso. Sino que nos salva, nos rescata, nos libera de la esclavitud al pecado por medio de ir transformando nuestro corazón, donde están centralizados todos nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, motivaciones, intenciones en la vida, deseos. Ahí Él comienza una obra, influyendo poderosamente con su verdad, cambiando la mentira que nosotros creíamos o verdades a medias por su verdad completa. En un proceso divino, hermanos, es un tratamiento divino. El Espíritu Santo está de por medio en ese tratamiento. Las palabras que yo os he hablado, dijo nuestro Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Se manifiestan a través de la obra de Cristo en la cruz, pero Cristo, el verbo humanado. Las palabras del Evangelio que conllevan la vida de Cristo, su muerte sacrificial y su resurrección gloriosa, las enseñanzas medulares de Cristo para vivir una vida diferente, llevan el poder del Espíritu Santo para transformar los corazones, para cambiar la manera de pensar del ser humano. Y ahora, en sus nuevos pensamientos, Dios ya tiene el primer lugar. Honrarle es lo más importante. Santificar su nombre con su conducta es lo más importante. Obrar con honradez, con amor, con paciencia, con honestidad, con humildad, con sencillez, con misericordia. Es decir, obrar imitando al maestro, vivir imitando al maestro, considerar como ejemplo máximo para nuestra vida y como la más alta autoridad a la cual apelar en la vida, a Cristo, el verbo humanado. Como si el Padre, lo vemos como si el Padre nos hubiera dado por el ejemplo más perfecto a imitar a su Hijo Jesucristo. Imitadores de Cristo. Así es como actúa la gracia divina en el corazón del creyente para transformarle y salvarle.
No es una obra religiosa donde simplemente se declara la salvación, no, sino que es una obra verdadera de transformación. Es una verdadera obra de transformación. Ahora bien, una vez que la gracia divina se manifiesta en el corazón del hombre, podría surgir la pregunta, ¿es que ahora porque la gracia de Dios ha transformado mi corazón, que ya nunca más volveré a pecar? No, no es así. Por el contrario, es verdad que el creyente que ha creído en la palabra de Dios por obra del Espíritu de gracia, va obedeciendo al Señor hasta el límite de sus conocimientos. Es verdad. Es verdad que todavía puede caer en pecados por ignorancia, porque no tiene el más perfecto conocimiento de la palabra de Dios desde el principio. Pero además es verdad que aún teniendo el conocimiento va a haber una lucha en su corazón y algunas veces, algunas de las batallas, nunca la guerra, pero algunas de las batallas podrá salir herido, podrá caer en pecado. Pero si en verdad ha creído, se levantará de su caída con firmeza, arrepentido, para seguir agradando a Dios. Podrá ser que en alguna etapa de su vida también, aún ya siendo un cristiano maduro, tenga tentaciones que sean más vivas que otra etapa de su vida. Sí, eso puede pasar. Pero también tendrá mayor gracia de Dios para salir de las tentaciones bien librado. También eso es una realidad. Así que no es infalible el creyente, por maduro que sea, pero sí va aumentando su santidad como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Poco a poco va en aumento su moralidad cristiana, su anhelo por agradar a Dios. Eso es una realidad. Ya no practica el pecado. Ya no es esclavo del pecado. Puede todavía caer en algún pecado, pero ya no como una práctica. Es decir, si alguien, vamos a poner algún ejemplo, como el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, si alguien antes pecaba, por ejemplo, con la mentira, ahora el creyente ya no vive mintiendo. Alguna vez podrá caer en la tentación de decir una mentira si pudiera ser. Pero se va a arrepentir y va a ser tanto su dolor por haberle fallado a Dios que va a regresar al escenario donde mintió con las personas a las que les mintió para decir, a ver, vengo a aclarar algo, ¿no? Esto que dije no es la verdad completa, sino las cosas son así y así y así. Me disculpo porque de alguna manera dije una verdad incompleta, etcétera. Es capaz de reconocer sus fallas y humillarse y quemar los puentes para no regresar al lugar del pecado. Entiendas esa expresión, quemar el puente para no regresar al terreno de su pecado. Y quemar el puente significa precisamente eso, tener el valor de regresar y decir, no, estuvo mal esto que dije, estuvo mal esto que hice y vengo a disculparme. Wow. Eso sí es obra de gracia, hermanos míos. Vamos, es evidencia de la gracia de Dios actuando en el corazón de un creyente. Sí, es importante, les pido que abran su Biblia en Efesios, que entendamos que el pecado afecta de manera muy grave al ser humano. Si se desestima la gravedad del pecado, no se comprende con claridad la condición del hombre que está lejos de Dios. Sin embargo,
Hay varios textos ahí que yo quiero mencionarles. Déjenme, los pongo en contexto para que nos queden claros. Voy a empezar, les decía, Efesios capítulo número 4. Fíjense, hermanos. Dice el apóstol, versículo 17. Así que les digo esto. Efesios 6. Efesios 4, 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más, dice Pablo, con pensamientos frívolos como los paganos. ¿A quién le llama Pablo los paganos? Ojo ahí. ¿A los gentiles? Personas que de alguna manera pretenden seguir algún tipo de religión, pero sin la verdad del conocimiento de Dios. Ahí está el paganismo, ¿verdad? Que lo pudiéramos traducir a nuestra época, practicar cualquier tipo de religión, la que sea, sin Dios, sin la verdad del conocimiento de Dios, sin la preponderancia de la palabra de Dios. Y el paganismo lo podemos aplicar a la práctica de cualquier forma de vida. Por supuesto que antiguamente el paganismo era hacía mucho alusión a falsos dioses e idolatría, pero hoy en día lo aplicamos a cualquier forma de vida sin Dios. A causa, dice el versículo 18, de la ignorancia que los domina. ¿Cuál es la condición del que vive en pecado? Vean lo que dice Pablo. Ignorancia que los domina. Los domina. Y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, etc. Verso 20, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si en verdad Cristo les habló a sus corazones, si según la verdad que está en Cristo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse, despojarse de esas conductas, de esa vieja naturaleza que está corrompida con deseos engañosos. Esa es la condición de quien está sumergido en el pecado, mis amados hermanos. Es grave, es como una enfermedad para la que no hay tratamiento o medicina y donde se requiere prácticamente solo un milagro. Es decir, la sanidad solo puede venir de lo alto, de Dios. Eso es lo que ocurre con una persona que es esclava del pecado. Sí, despojarse de esa vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces ahí el apóstol comienza a dar una serie de ejemplos muy interesantes que ustedes han escudriñado muchas veces, que el que antes mentía ya no mienta, ahora hable con verdad, que el que antes se enojaba ya no se enoje, que no le dé lugar al diablo en su vida, que el que antes robaba ya no robe, ahora trabaje honradamente, tenga que compartir con los necesitados, que en las conversaciones eviten cualquier tipo de conversación que no edifique, sino que hablen de lo que sí edifique y que no agravien al Espíritu Santo con el que fueron sellados para su redención. Sin el Espíritu de Dios, hermanos míos, no hay garantía
de nada en cuanto a la salvación. Solo hay una religión y una pretensión meramente humana, obra de la manipulación de otros seres humanos, de decirse a sí mismos tal o cual religión, decirse cristianos, decirse salvos, declararse cosas, pero no hay ninguna garantía de nada. Es la obra del Espíritu Santo la que produce la garantía de la obra de Dios para nuestra salvación. Con el Espíritu Santo se nos da el sello para el día de la redención. Es decir, Dios reconocerá la obra de su Espíritu en cada uno de los elegidos en el día, en el gran día del Señor. Y concluye diciendo, abandonen toda clase de amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, forma de malicia, sean bondadosos, compasivos, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, si ya no hubiera más peligro o tentación de caer en pecado para aquel que fue objeto del tratamiento divino en su salvación y redención y transformación, sobrarían estas exhortaciones del apóstol Pablo. ¿Se entiende, hermanos? Pablo está exhortando a la iglesia cristiana, una vez que han creído, una vez que han sido objeto del tratamiento divino, a cuidar su conducta, a alejarse de las conductas que antes tenían estando en su ignorancia. ¿Qué significa ello? Por supuesto, significa que todavía hay lucha, aun cuando Dios ya hizo su obra en nosotros, y todavía somos blanco del pecado, todavía estamos en este mundo y estamos en este cuerpo, y todavía hay una concupiscencia y una tendencia natural, de acuerdo a la naturaleza con la que en la humanidad caímos a caer en cualquier pecado, pero a la vez lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en nuestro ser interior Dios ha hecho un milagro. Y ahora sí, tenemos la capacidad de reflexionar con una actitud diferente hacia Dios. Ya la tenemos dada por Dios. Y ahora que Dios ha hecho eso, tenemos la capacidad de ir a su presencia y seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra, y que la gracia de Dios siga produciendo en nosotros el fruto que debe producir, es decir, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta vida, en la época que nos tocó vivir, de una manera sobria, justa y piadosa. ¿Cómo Dios nos enseña a vivir esa vida sobria, justa y piadosa? Con el poder de su gracia, hermanos míos, afectando nuestra manera de pensar con su palabra, en las enseñanzas que Dios nos hace llegar con su palabra. Y también Dios usa a la iglesia, ya predicadores de su iglesia a lo largo del mundo. Entre paréntesis, a pesar de que hay tantos falsos maestros y tantos falsos predicadores, sigo extendiendo un poco más el paréntesis, a pesar de que hay hasta falsos cristos. ¿Por qué? Porque está escrito que antes de la venida de Cristo habrá una apostasía, una negación generalizada de la fe por medio de una falsa fe, por medio de falsos maestros, falsos profetas, vestidos de cristiandad por fuera, pero por dentro siendo lobos rapaces, con una insensibilidad terrible, pero oculta hacia Dios, y con mucha sensibilidad al humanismo, poniendo al hombre como centro de todo y poniendo a Dios a merced del hombre en lugar de cada quien en su lugar. Dios en el centro del universo y el hombre a merced de Dios. ¿Cuál debe ser? Como está escrito. Según Él es el creador y supremo rector del universo. Esa es la apostasía que está profetizada por los apóstoles justo de manera previa antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso está sucediendo. Con ello no quiero decir que la segunda venida de Cristo
es hoy y que yo lo sepa, o mañana, o que yo tenga una fecha, como algunos hipócritas han inventado en lo largo de la historia. No sabemos el día ni la hora, pero sí hemos de prepararnos, sea cual sea el día o la hora. Y hemos de prepararnos, y la preparación no es otra cosa que acudir a conocer las palabras del Señor, sus enseñanzas de piedad, y ponerlas en práctica en nuestra vida. En la medida en que obedecemos más al Señor y su palabra, Él nos da mayor capacidad, es decir, mayor gracia, de obedecerle más. Y en la medida que desobedecemos su palabra o desatendemos sus enseñanzas, Él nos da menor gracia, es decir, no nos lleva al siguiente nivel de crecimiento espiritual. Para que lleguemos a un siguiente nivel en nuestro crecimiento espiritual, necesitamos obedecer a Dios. Como en la universidad, usted lo sabe. Antes de empezar las materias del siguiente nivel, hay que aprobarlas del nivel anterior, ¿no? Así sucede también en la vida cristiana, en la escuela de la cristiandad. El verdadero maestro es Cristo y hay que ir obedeciendo, poniendo en práctica sus lecciones. Pero debe quedar muy claro que sí hay todavía errores en nuestra vida, yerros o posibilidades de pecar. Pero, amados hermanos, eso no significa que un cristiano verdadero que ha creído que Dios le ha tratado pueda vivir abiertamente, vamos, descaradamente, quiero decir, o esclavo del pecado. Si alguien vive esclavo del pecado es porque solo ha practicado una religión, pero le hace falta el tratamiento de la gracia divina. ¿Dudas hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Preguntas? Voy a comentar algo más que me parece muy relevante acerca del tema. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre buscar la salvación por gracia o por obras? Porque mucha gente aquí se confunde. Precisamente buscar la salvación por gracia es lo que es el proceso que acabamos de explicar. Es esperar en Dios que Él haga su obra completa. Coadyuvamos porque Dios ya lo hizo, como explicó el profeta Ezequiel. Comenzamos a arrepentirnos, comenzamos a inclinar nuestro oído que ya fue abierto por Dios, a abrir nuestros ojos para prestarle atención que ya fueron abiertos por Dios, a poner todo nuestro entendimiento que ya fue activado por Dios, el entendimiento, a aplicar nuestra mente, es decir, usar los procesos mentales que ya fueron puestos en acción por el Espíritu Santo para conocer su verdad y hacer que ésta baje a nuestro corazón y transforme nuestra vida. Eso es gracia, todo eso es gracia, hermanos. Es la obra de Dios a la que nosotros respondemos como resultado. Él lo hace y nosotros respondemos a esa obra obedeciendo, buscándole, sometiendo nuestro corazón, sometiendo nuestro entendimiento, usando nuestros procesos mentales. El asunto es que hay mucha gente que confunde esto y cree que eso sería obras. Poner a trabajar nuestros procesos mentales para comprender la palabra y que afecte esa palabra nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de ser, no es salvación por obras, es gracia. Es gracia, es enteramente gracia. La salvación se basa en que Cristo ya dio su vida por nosotros y nosotros creemos de manera intelectual y bajamos ese conocimiento intelectual al corazón para confiar en Dios, nuestra eternidad, para tomar en cuenta lo que Cristo hizo en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados
y la liberación absoluta de la paga por esos pecados, la emancipación, ¿no? Donde en verdad somos liberados de la esclavitud al pecado por la obra de Cristo en la que hemos creído. Eso, hermanos, amados míos, no es salvación por obras, es gracia. ¿Qué es por obras? Por obras es pensar, es justo lo contrario, es pensar que Dios puso la mitad de la salvación, es decir, que Dios dio la salvación potencial, pero que cuando yo me esfuerzo para ir a buscar esa salvación, me salvo yo a mí mismo. Y el que no se esfuerce no se salva. Eso sería por obras. O pensar que si yo me esfuerzo mucho en la tierra por vivir una vida agradable a Dios, por ese esfuerzo me voy a salvar. Eso sería por obras. Cuando es exactamente al revés. Yo me esfuerzo por vivir una vida agradable a Dios y santa, no para salvarme, sino como producto, como efecto o evidencia de la salvación que ya recibí por gracia. Somos hechura suya, dice el apóstol Pablo a los Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, hermanos, eso es fruto de la salvación, las buenas obras, y no las buenas obras las que me salvan. Pero ojo, las buenas obras sí son evidencia de la salvación. Si alguien presume haberse salvado, haber creído en Cristo y haber hecho un esfuerzo para creer y salvarse, si alguien presume eso, pero en su vida no se le ven pues, las buenas obras, una conducta limpia, una vida moral justa y esfuerzo por ayudar a los demás en conocer a Dios, eso es evidencia de que lo que sigue es una religión. Solo una religión más, un protocolo religioso, un dogma, pero no es la obra de gracia de nuestro Dios que produce buenas obras. Mucha gente piensa que se salvó porque hizo una oración. Pues hermanos, eso es justamente salvación por obras. Un creyente no se salva porque oró una oración específica. Eso sería salvación por obras. Un creyente se salva porque fue objeto de la misericordia amorosa de Dios y Dios extendió el poder de su espíritu hasta alcanzarlo. Y Dios no permitió que aquel hombre o aquel ser humano se resistiera eficazmente ante su poder, sino que lo llamó Dios con un llamamiento irresistible. Y aquel, por más que se esforzó para resistirse y darle la espalda a Dios y huir de Dios, no pudo porque Dios lo eligió y lo trajo a su presencia y lo salvó. ¿Sí? Pues eso es gracia. Ahora, como resultado de esa salvación, él responde amorosamente orando al Señor, pero no una oración, sino toda una vida de oración. ¿Se ve la diferencia? ¿Qué es salvación por obras? Salvación por obras es vincular nuestra salvación con cualquier esfuerzo nuestro. Eso es salvación por obras. Llámese esfuerzo intelectual, llámese esfuerzo moral, llámese esfuerzo de acciones. Cualquier clase de esfuerzo al que le vinculemos nuestra salvación, eso es salvación por obras. ¿Qué es salvación por gracia? Reconocer que nada de lo que nosotros hicimos nos salvó, sino lo que Dios hizo. Y que como resultado de lo que Dios hizo salvándonos, entonces, ahora nosotros vivimos una nueva vida. Que todavía tienes muchos tropiezos, que todavía nos deberíamos llamar pecadores a nosotros mismos, porque todavía fallamos tanto. Pero hay un anhelo
un deseo creciente de honrarle, de agradarle, de alejarnos del pecado, de ser fieles testigos de Él, de comunicarle a las personas que nos rodean su amor y su evangelio, de perdonar hasta el más necio de los seres humanos que esté cerca de nosotros. Todo eso es resultado de la obra de Dios. Es fruto de su salvación. Nada de eso nos salvó, sino que una vez que Dios nos salvó, se empezaron a ver esas evidencias. ¿Me he explicado, amados hermanos? Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda. Yo he concluido con esto el tema de la gracia divina que transforma el corazón del creyente, solo repitiendo la frase de nuestro Señor Jesucristo, que a mí la primera vez que la escuché con plena atención hace ya muchos años, me impactó. Cuando Él oró diciéndole al Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego dijo, tu palabra es verdad. Wow. El proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida nunca se va a lograr sin la palabra de Dios. Solamente se va a dar en nuestra vida justo a través, por medio de la palabra de Dios. Bien, cerramos el tema. Espero que haya sido muy claro el tema de la gracia divina que transforma el corazón del hombre. Ustedes, amados hermanos, pueden encender sus micrófonos, preguntarme si hay alguna duda o cualquier comentario, como ustedes lo deseen. Pero también si alguien escucha esta grabación posterior a este día que la estamos compartiendo, hoy es 20 de septiembre del 2020, si alguien está escuchando esta grabación y tuviera alguna duda de todos estos temas que ha escuchado a través de este canal, puede contactarnos. Claro que sí, estaremos encantados de atenderlos. Puede mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: E de Edgar, D de Daniel, Q de queso, U de uva, F de foco, L de Laura, @gmail.com. edqufl@gmail.com. Encantados de escuchar sus dudas. Antes de la oración final, ¿hay algún comentario, alguna duda, mis amados hermanos? Padre Santo, te doy gracias porque has sido bueno y misericordioso con nosotros, porque tu amor misericordioso se ha manifestado, tu gracia nos ha alcanzado con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, sentimos un gran deseo de acercarnos a tu presencia, de conocerte cada día más, de poner en práctica tu justicia y no la de los hombres, de ser transformados en nuestra manera de pensar y por lo tanto de ser, hasta tener una mente cada vez más parecida a la de nuestro Señor Jesucristo para imitarle en su conducta, en sus actitudes, en sus intenciones, y que en todo esto tú, Señor, creador del universo y supremo rector, seas honrado y glorificado. Bendice a las familias de la fe que escuchan hoy esta predicación, bendice a las personas que a través del tiempo escuchen esto como una grabación, permite que tu palabra corra como un río en todo tiempo y en todo lugar, hasta el día de Cristo, Señor. Amén.